Mi vecino me agarró del brazo en plena acera y me dijo que mi esposa salía todos los días a las 3 de la tarde con un hombre joven en un coche negro. Lo dijo con esa franqueza directa de quien ha estado guardando algo durante semanas y ya no puede más. Me quedé parado frente a él sujetando las llaves de casa, mirándole a los ojos. Le di las gracias, entré. Y durante los siguientes 10 minutos me reí solo en la cocina mientras preparaba el café. 24 años de matrimonio no caben en una sospecha de pasillo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ernesto Palacios Vega. Tengo 53 años. Trabajé durante 27 años como auditor fiscal en la Delegación de Hacienda de Valladolid, revisando cuentas ajenas, detectando irregularidades donde otros solo veían números bien ordenados. Pasé casi 3 décadas mirando columnas de cifras con la certeza de que los errores siempre dejan rastro, que nadie mueve dinero sin que algo en algún sitio deje de encajar. Era mi oficio y también era mi forma de ver el mundo. Me jubilé hace 14 meses. A los 52 años, con una pensión digna y la salud intacta, decidí que ya había entregado suficiente. Mi jefe me organizó una despedida con pastel y aplausos en la sala de reuniones del segundo piso. Mis compañeros me regalaron una pluma estilográfica con mi nombre grabado que todavía guardo en el cajón del escritorio sin haberla usado. Consuelo vino a buscarme esa tarde con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo y me dijo al oído, mientras esperábamos el ascensor, que ahora empezaba lo bueno, que por fin íbamos a vivir. Consuelo Aranda Montero, mi esposa desde hace 24 años, 49 años en este momento, profesora de lengua castellana en un instituto público a 10 minutos de casa, un trabajo que desempeñaba con la misma exactitud con que hacía todo lo demás. Ordenada, meticulosa, de las que no dejan un plato sin lavar ni una conversación sin cerrar. Nos casamos en octubre de 1998, en una ceremonia pequeña en Valladolid, con 50 personas contadas, y un almuerzo que duró hasta las 8 de la tarde porque nadie quería que terminara. Yo tenía 29 años, ella 24. Éramos jóvenes de una forma que ahora me resulta casi difícil de imaginar. Durante todos esos años, construimos lo que cualquier persona sensata llamaría una vida buena. Un piso en el barrio de Parquesol, amplio y con buena luz, que terminamos de pagar hace 6 años sin ningún drama. Un hijo, vacaciones todos los veranos en algún punto de la costa. Cenas los domingos con mi hermana Dolores y su marido Rafael. Nada que brillara demasiado. Nada extraordinario, pero todo consistente, construido con trabajo y con tiempo, que es la única forma en que algo dura de verdad. Nuestro hijo se llama Adrián. Adrián Palacios Aranda, 27 años. Estudió Administración de Empresas en Valencia, en una universidad privada que me costó más de lo que me costó el coche que entonces conducía. 4 años de matrícula, piso compartido con otros estudiantes, libros, material, ropa, los billetes de tren para volver en Navidad y en Semana Santa. Lo pagué sin llevar la cuenta porque pensaba que eso era lo que correspondía hacer. Que un padre que puede, debe. Que el esfuerzo de hoy es el orgullo de mañana. Adrián volvió a Valladolid hace 2 años, después de que las cosas en Valencia no terminaran de cuajar. Volvió con una maleta, pocas explicaciones y esa seguridad tranquila de los hombres jóvenes que todavía no han aprendido a equivocarse en serio. Estuvo 3 meses en casa mientras buscaba piso. Después se instaló en un apartamento compartido a 4 calles de distancia con 2 amigos de la universidad. Y yo, que nunca fui hombre de gestos grandiosos, le cedí el coche para que tuviera movilidad mientras encontraba trabajo. El coche es un Renault Megane negro, matrícula 4782 KVH, registrado a mi nombre. Lo compré 5 años antes de jubilarme. Lo pagué al contado porque soy de los que prefieren esperar a tener el dinero antes de gastarlo. Cuando Adrián se quedó sin transporte, le dije que lo usara sin fecha de devolución.
que yo no lo necesitaba para nada urgente, que tenía las piernas buenas y el supermercado cerca. El seguro seguía a mi nombre. Yo seguía pagándolo cada año, puntual, sin que nadie me lo pidiera y sin que nadie me lo agradeciera en especial. Eso lleva así 2 años. Volvamos ahora al martes de hace 9 días. Rogelio Santamaría Ruiz tiene 67 años y lleva 4 más que yo viviendo en el mismo rellano del 4º piso. Es un hombre tranquilo, de los que saludan siempre al cruzarse en el portal, de los que bajan la basura aunque no les corresponda, de los que recuerdan el nombre de todos en el edificio y preguntan por la familia con interés genuino. No es un hombre de rumores. En todos estos años no le he visto exagerar ni una sola vez. Aquella mañana bajé a comprar el periódico a las 11. Rogelio estaba junto a los buzones revisando el correo. Me vio salir del ascensor y tardó unos segundos antes de acercarse. Noté que dudaba, que ordenaba las palabras cuidadosamente antes de soltarlas, como quien sabe que lo que va a decir no tiene marcha atrás. «Ernesto», dijo, «tengo que contarte algo y no sé muy bien cómo empezar». Me detuve. La gente que empieza así rara vez trae noticias sencillas. «Llevo varias semanas viéndolo», continuó. «Tu mujer sale todos los días a las 3 de la tarde, siempre arreglada, y la recoge el mismo coche negro. Lo he visto 12 o 13 veces ya desde la ventana del rellano. Siempre la misma hora, siempre el mismo vehículo. El conductor es joven, mucho más joven que vosotros dos». Me sujetó el brazo mientras hablaba. No con fuerza, sino con esa firmeza de quien quiere asegurarse de que el otro no se marcha antes de que termine. Le miré a los ojos. Los tenía serios, sin el menor rastro de malicia ni de satisfacción. Solo la incomodidad pesada de quien está cumpliendo con algo que le cuesta. «Te lo digo porque si fuera al revés», terminó en voz baja, «querría que me lo dijeras tú a mí». Asentí. Le di las gracias. Le dije que lo tendría en cuenta. Y entré al ascensor con el periódico bajo el brazo y una presión extraña en el pecho que intenté ignorar durante todo el camino hasta el 4º piso. En casa me preparé el café. Miré por la ventana el trozo de calle visible desde la cocina. Consuelo estaba en el instituto, como todos los martes a esa hora. No volvería hasta las 3:30 como mínimo. La cocina olía a café recién hecho y a ese silencio particular de los pisos vacíos a mediodía, y yo me dije que Rogelio era un buen hombre, pero que probablemente confundía a Consuelo con alguna vecina de planta baja, que la memoria hace eso a veces, superpone caras donde no corresponde. Me lo creí durante exactamente un día. Al día siguiente, miércoles, me levanté a las 7 como siempre. Desayuné despacio, leí el periódico, hice algunas cosas en casa sin ninguna prisa, y a las 2:45 de la tarde me puse el abrigo, cogí las llaves del coche de mi hermana Dolores que tenía prestado para unos recados de esa semana, y bajé a la calle. Aparqué en la esquina de la calle Gamazo con la avenida, en un hueco desde el que se veía directamente el portal de nuestro edificio. Apagué el motor. Puse la radio en voz muy baja, lo suficiente para tener algo en qué apoyar la atención, si alguien se fijaba en mí desde fuera. Y esperé. El frío de noviembre se metía por las juntas de las puertas. Afuera pasaba poca gente. Una mujer con carrito de la compra, un chico en bicicleta, un repartidor con una caja grande. Todo normal, todo rutinario. A las 3:02, el portal se abrió. Consuelo salió con un abrigo color camel que yo no recordaba haberle visto nunca. El pelo suelto, ondulado, como cuando va a algún sitio que le importa. Los pendientes largos que guarda para las ocasiones, los zapatos de tacón bajo que usa cuando quiere estar presentable sin sacrificar la comodidad. No llevaba el bolso grande de tela que usa para el instituto. Llevaba uno pequeño, oscuro de mano. Se quedó un momento en la acera mirando hacia la derecha, sin impaciencia, con la calma de quien espera algo que sabe con certeza que va a llegar. A las 3:07, un coche negro dobló la esquina y se detuvo exactamente delante del portal. Miré la matrícula antes de mirar al conductor. 482 KVH, el número que yo mismo había escrito en la póliza del seguro 5 años atrás.
El número registrado a mi nombre en la Dirección General de Tráfico. El número que conocía sin esfuerzo porque era mi coche, comprado con mi dinero, cedido por mi propia decisión. Tardé 3 segundos en levantar la vista de la matrícula y mirar a través del parabrisas. El conductor bajó la ventanilla del lado del acompañante. Era Adrián, mi hijo, 27 años. La carrera pagada en Valencia, los 4 años de matrícula y piso y billetes de tren. El coche entregado sin condiciones porque pensé que eso era lo que hacía un padre cuando podía hacerlo. Consuelo se metió en el asiento delantero sin mirar hacia los lados. La portezuela se cerró con ese sonido seco y definitivo que tienen las puertas de los coches cuando algo termina. El Mégane negro arrancó despacio y desapareció por la avenida hacia el norte. Yo me quedé con las 2 manos sobre el volante. El motor apagado. La radio murmurando algo que no llegué a escuchar. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser 5 minutos, pudieron ser 20. Lo que me devolvió fue el frío, ese frío seco de noviembre que se cuela por todas partes y no pide permiso. Me recordó que seguía teniendo un cuerpo, que tenía una dirección y una hora y un sitio al que debía volver. Arranqué. Volví a casa. Subí en el ascensor sin pensar en nada concreto, como si la cabeza hubiera decidido tomarse un tiempo antes de procesar lo que los ojos acababan de ver. Pero necesito que entiendan algo antes de continuar. Lo que acaban de escuchar es solo el principio. Y nada de lo que viene a continuación tiene el peso que merece si no conocen quién era yo antes de ese miércoles. ¿Quién era Consuelo? ¿Quién era Adrián? ¿Y cómo llegamos los 3, sin que yo lo supiera, al punto en que un hombre puede salir a la calle con el abrigo puesto y el corazón tranquilo, completamente convencido de que la vida es exactamente lo que parece? El día que le enseñé a Adrián a conducir, tenía 16 años y los nervios de alguien que lleva semanas esperando ese momento. Salimos un domingo por la mañana temprano hacia la carretera vieja de Cigales, esa que atraviesa campos de cereal y no tiene apenas tráfico hasta el mediodía. Me senté en el asiento del copiloto con más calma de la que sentía. Adrián agarró el volante con las 2 manos, rígido como un palo, y me miró buscando instrucciones. Le dije que respirara, que el coche no iba a explotar, que lo peor que podía pasar era que asustara a algún conejo. Se rió, arrancó a trompicones. Durante los primeros 20 minutos fue un caos controlado, frenando tarde, acelerando de golpe, virando con demasiado ímpetu en las curvas. Pero en algún momento, entre el kilómetro 3 y el kilómetro 7, algo cambió. Los hombros se le bajaron, las manos se relajaron. El coche empezó a moverse con otra fluidez, y yo lo miré de reojo y pensé que ese era uno de esos momentos que un padre guarda sin saber que los está guardando. No imaginé entonces, bajo ese sol frío de octubre en la carretera de Cigales, que ese mismo vehículo sería el que mi propio hijo usaría años después para llevar a mi esposa a donde yo no tenía permiso de ir. Pero para entender lo que ocurrió después de aquel miércoles, necesitan saber lo que vino antes, quiénes éramos, cómo construimos lo que construimos, y por qué yo, que pasé casi 3 décadas detectando irregularidades en los libros de otros, no fui capaz de ver las que tenía en casa. Nací en Valladolid en enero de 1971, hijo único de un padre metalúrgico y una madre que trabajó durante años en la recepción de una clínica dental en el centro de la ciudad. No éramos pobres, pero el dinero se contaba. Las vacaciones eran 2 semanas en Palencia, en casa de los abuelos paternos, porque era lo que se podía sin que nadie lo dijera en voz alta. Aprendí pronto que las cosas se consiguen trabajando, que el trabajo no termina cuando uno quiere, sino cuando la tarea está hecha. Mi padre me lo enseñó un martes por la noche, cuando le pregunté a qué hora llegaría a casa, y me respondió, sin levantar la vista de la mesa, que llegaría cuando acabara. Estudié economía en la Universidad de Valladolid, con una beca parcial que complementé dando clases particulares de matemáticas los sábados por la mañana. Me gradué en 1994. Aprobé las oposiciones para la inspección en Hacienda 2 años después
y empecé a trabajar en la delegación provincial en el otoño de 1996. 25 años, un sueldo fijo y la sensación incómoda de quien ha llegado donde quería, pero todavía no sabe qué hacer con eso. A Consuelo la conocí en una cena de cumpleaños de un compañero de carrera en el verano de 1993. Era la amiga de alguien, o la prima de esa amiga. Esos detalles se diluyen con los años. Lo que no se diluye es la imagen de ella al fondo de la mesa, escuchando una conversación que claramente no le interesaba demasiado, con esa expresión contenida de quien tiene mejores cosas en qué pensar. Me acerqué porque me pareció la única persona sensata en aquella sala. Hablamos hasta que empezaron a recoger las sillas. No fue un flechazo. No soy hombre de flechazos. Fue algo más parecido al reconocimiento, a la sensación de encontrar a alguien cuya forma de razonar encaja con la tuya, sin necesidad de traducción. Nos vimos durante el año siguiente, sin prisa ni presión, comidas los viernes cuando los dos podíamos, caminatas por el centro los domingos de invierno. Ella terminó magisterio y consiguió una plaza en un instituto de Valladolid que no soltó en toda su carrera. Yo aprobé las oposiciones. Y en algún punto entre todo eso, sin que ninguno lo discutiera en serio, quedó claro que íbamos a casarnos. La boda fue en octubre de 1998. 50 personas en una iglesia del barrio de Las Delicias y un restaurante en las afueras con jardín cubierto, porque en octubre en Valladolid, apostar por el jardín descubierto es arriesgar sin necesidad. Mi padre estuvo toda la tarde con la misma corbata de siempre. Mi madre lloró durante la ceremonia y luego lo negó en la cena. Fue un día tranquilo y real y completamente nuestro, sin nada que brillara demasiado ni nada que chirriara. Exactamente el tipo de día que entonces me parecía el mejor que podía aspirar a tener. Los primeros años los recuerdo sin estridencias. Compramos el piso en Parque Sol, con una hipoteca que tardamos 16 años en saldar. Yo trabajaba muchas horas, más de las necesarias, porque así avanza uno en la administración pública y porque no sabía hacer otra cosa con el tiempo libre que no fuera seguir trabajando. Consuelo lo entendía, o yo me lo creí sin cuestionarlo. Ella gestionaba el instituto, la casa, los recados, las cuentas del mes. Yo gestionaba auditorías, plazos, expedientes, reuniones de los viernes por la tarde que nadie convocaba con gusto. Hay algo que reconozco ahora, con la distancia que da el tiempo, y que entonces no supe ver con claridad. Fui un hombre ausente en demasiados momentos en que no debería haberlo sido. No ausente en el sentido de irme o no regresar. Ausente en el sentido más silencioso, el de estar físicamente presente pero con la mente en otro lugar, respondiendo con monosílabos a preguntas que merecían algo más, revisando mentalmente un expediente mientras Consuelo hablaba de algo que importaba. No lo hice con intención. Lo hice porque era mi modo de funcionar y porque nadie me dijo que ese modo tenía un coste que tarde o temprano alguien iba a cobrar. Adrián nació en noviembre de 2001. Fue el momento que mejor recuerdo de todos los que tengo. Lo sostuve en brazos en la sala de partos y no supe qué decir, que es lo que le sucede a la mayoría de los padres cuando llega ese instante y descubren que las palabras que habían preparado no sirven de nada. Consuelo estaba agotada y serena al mismo tiempo, con esa capacidad que tienen algunas personas de sostener dos estados completamente contradictorios sin que ninguno cancele al otro. El niño creció sin grandes dramas. Serio, aplicado, de los que no daban guerra pero tampoco pedían demasiada atención para funcionar. Buenas notas sin que nadie tuviera que sentarse con él cada tarde. Amigos, deporte, algún libro. La adolescencia trajo los roces habituales, las puertas cerradas con más fuerza de la necesaria, las respuestas cortadas, nada que no pasara en todas las casas. O eso pensé. Cuando terminó el bachillerato, dijo que quería estudiar administración de empresas. Y que quería hacerlo en Valencia, no en Valladolid. Quería salir, conocer otro sitio, no quedarse en la misma ciudad donde había pasado toda su vida. Tenía 18 años, y eso era exactamente lo que se supone que deben querer a esa edad. Así que no discutí. Matriculé. Pagué.
Deposité el dinero en su cuenta el primero de cada mes durante 4 años, sin llevar la cuenta ni pedirle explicaciones, porque un padre que puede hacer eso no tiene razón para no hacerlo. Consuelo lo echaba de menos más de lo que reconocía. Lo llamaba los domingos por la tarde sin falta. Cuando volvía en Navidad, la casa cambiaba de temperatura esos días. Más movimiento, más conversación, las cenas que se alargaban hasta tarde. Cuando se marchaba, ella tardaba 2 o 3 días en volver a su ritmo habitual. Yo lo veía, pero no lo nombraba, porque hay cosas que uno prefiere no abrir si no sabe con certeza cómo cerrarlas después. Adrián terminó la carrera hace 3 años. Trabajó unos meses en Valencia en una empresa de consultoría que no funcionó. Dijo que el sector estaba complicado, que prefería volver y empezar desde aquí. Llegó un jueves de septiembre con 2 maletas y esa seguridad tranquila de quien asume que hay sitio donde siempre lo hubo. Estuvo en casa 3 meses. Encontró un piso compartido cerca de la Plaza de España con 2 amigos. Y yo, que nunca pude negarle nada que tuviera sentido, le dije que usara el Megane en negro, el tiempo que necesitara, que yo tenía las piernas buenas y el supermercado a 4 minutos andando. Fue durante esos meses cuando ocurrió algo que no relacioné con nada. Un domingo vino a comer y al terminar me pidió si podía ver mi declaración del año anterior. Dijo que estaba trabajando en un proyecto que requería entender cómo se declaraban ciertos activos patrimoniales, que quería comparar con un caso real. Me pareció completamente razonable. Le pasé los documentos, los datos de acceso a la plataforma de la agencia tributaria y el certificado digital. Todo, sin pensarlo 2 veces. Porque era mi hijo y porque un padre auditor que no comparte lo que sabe con su hijo que estudió empresas sería un contrasentido. Nunca le pregunté qué proyecto era ese. Y luego está lo de la llave. Una mañana de enero de este año, Adrián estuvo en casa mientras yo bajaba al médico de cabecera por una revisión rutinaria. Cuando regresé, le encontré en la cocina con un café a medias. Se marchó poco después. Al mediodía abrí el escritorio del despacho y la llave de reserva, la que guardaba en el cajón superior para casos de necesidad, no estaba. La busqué en el cajón, en la encimera, en el perchero. Nada. Llamé a Adrián esa misma tarde. Me dijo que sin querer la había metido en el bolsillo del abrigo al recogerlo del perchero, que me la devolvería esa semana. La semana siguiente la encontré en el buzón dentro de un sobre pequeño con una nota escrita a mano que decía que había sido un descuido. La guardé de nuevo en el cajón y no pensé más en ello. Claro que no pensé más en ello. Queda una última cosa que debo contar antes de seguir. Cuando me jubilé en el otoño del año pasado, Consuelo me propuso algo que en aquel momento me pareció lógico y considerado. Me dijo que ya había pasado suficiente tiempo entre declaraciones y expedientes, que era justo que ahora me desligara de los números, que ella gestionaría las finanzas del hogar a partir de entonces. Las cuentas corrientes, los gastos fijos, los ahorros, todo, que me lo había ganado con creces. Lo acepté esa misma noche sin hacerle una sola pregunta. Un auditor fiscal que descansa por fin de los números. Tenía toda la lógica del mundo, y aquella noche, después de cenar, Consuelo lavó los platos, yo sequé, y los dos hablamos de nada en particular mientras el grifo corría. Fue una noche completamente normal. Una de esas noches que no se recuerdan precisamente porque no tienen nada que recordar. No supe entonces que era la última vez que compartiría ese tipo de normalidad, sin que algo debajo de ella estuviera ya roto. Volví a casa aquel miércoles, aparqué el coche de Dolores en el garaje y subí al piso con las llaves en la mano, y una quietud extraña que no reconocía como propia. Consuelo no había regresado todavía. La cocina estaba tal como la dejé al salir. El vaso del café de la mañana en el fregadero, el periódico doblado sobre la mesa, la silla de mi lado ligeramente separada. Todo exactamente igual, como si nada hubiera ocurrido entre las 2:45 y las 4 de la tarde. Me senté en el sillón del salón sin encender la televisión ni abrir ningún libro. Solo estuve ahí, mirando la pared del fondo, procesando de forma muy lenta y muy ordenada
lo que mis ojos habían visto una hora antes. Si no llevas todavía en este canal, suscríbete. Lo que estoy a punto de contarte cambia completamente la historia que creías que estabas escuchando. El problema no era solo el coche. No era solo que Consuelo hubiera salido arreglada a las 3 de la tarde con el Megane que yo le presté a Adrián. El problema era que todo aquello encajaba demasiado bien con otras cosas que llevaba semanas viendo sin conectar entre sí. Y cuando un auditor empieza a conectar puntos que antes parecían inconexos, el resultado nunca es tranquilizador. Permítanme retroceder una semana. El jueves de la semana anterior, Consuelo llegó a casa a las 6:20 de la tarde. Me dijo que había ido a la farmacia después del instituto y que la cola había sido interminable, que es algo que pasa siempre en la farmacia del barrio cuando cambia el tiempo. Lo dijo con esa naturalidad de quien cuenta algo sin darle mayor importancia. La bolsa de la farmacia la dejó sobre la encimera de la cocina. Dentro había un frasco de ibuprofeno de 400 miligramos y unas tiritas. 8 euros de compra, como mucho, para justificar 1 hora y 20 minutos de ausencia desde que terminaba su jornada hasta que abrió la puerta de casa. No dije nada. No pensé nada en especial. Guardé el ibuprofeno en el armario del baño y continué con lo mío. El lunes siguiente, 4 días después, volvió tarde otra vez. Esta vez dijo que se había quedado con una compañera a tomar algo, que llevaban semanas sin verse fuera del trabajo y que había sido un rato agradable. Le pregunté cómo se llamaba la compañera. Me respondió que Pilar, una profesora de historia que llegó al instituto hace 2 cursos. Lo dijo sin dudar, con el tono tranquilo de alguien que no tiene nada que ocultar. Esa noche cené solo porque Consuelo dijo que ya había picado algo con Pilar y no tenía hambre. Me pareció completamente razonable. El martes siguiente fue cuando Rogelio me paró en el portal, y el miércoles fue cuando aparqué en la esquina de la calle Gamazo y lo vi todo. Pero lo que siguió al miércoles fue en muchos sentidos más revelador que el propio miércoles. Consuelo llegó a casa a las 5:15. Olía a ese perfume que no le había visto hasta hace unos meses, uno nuevo, floral, pero con algo más profundo debajo, que no era el que usaba habitualmente. Lo había notado antes, en otras tardes, pero lo había atribuido a que quizás había cambiado de fragancia sin que yo preguntara. Ahora lo notaba de otra manera, con otra atención. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había dado un paseo y leído un rato. Le pregunté cómo había ido el suyo. Me respondió que había tenido una tarde larga, que los de tercero de la ESO estaban imposibles esta semana, que necesitaba una ducha y cenar temprano porque mañana tenía guardia a primera hora. La observé mientras hablaba. Los zapatos, no los planos del instituto, sino unos de medio tacón que guardaba para salir. El pelo, recogido con esa clase de descuido estudiado que requiere más tiempo que dejarlo simplemente suelto. El bolso pequeño oscuro, no la bolsa de tela que arrastraba cargada de libretas y materiales. No dije nada de nada. Esa noche, mientras cenábamos, Consuelo habló del instituto con la fluidez de siempre. Un par de anécdotas de clase, un comentario sobre la reunión de departamento de la semana siguiente. Nada que sonara forzado, nada que chirriara por exceso ni por defecto. Era exactamente la misma mujer de siempre, con la misma entonación, las mismas pausas, la misma manera de llevarse el tenedor a la boca, lo cual era, en sí mismo, lo más inquietante. Porque yo llevaba 24 años mirando a esa mujer a la cara. Conocía cada registro de su voz, cada variación de su postura, y si aquella noche no encontré ni una sola grieta en su comportamiento, no era señal de que todo estuviera bien. Era señal de que llevaba mucho más tiempo practicando de lo que yo había estimado. Los días siguientes los usé para observar sin que se notara que observaba. Una habilidad, por cierto, que se afina mucho después de 27 años de auditorías. La primera regla de una revisión de cuentas es no avisar. La segunda es no parecer que miras cuando estás mirando. El patrón era invariable. De lunes a viernes, entre las 2:45 y las 3 pasados, Consuelo salía. Siempre con ropa que no era la del trabajo. Siempre con ese perfume. Siempre sin el bolso grande. Y siempre con una explicación diferente para cada tarde.
la farmacia, una compañera, un recado en el banco, una revisión en el dentista que yo no recordaba que tuviera programada. Regresaba entre las 5 y las 5:30, sin bolsas, sin recibos que sacar del bolsillo, sin el tipo de cansancio físico que deja caminar o hacer gestiones. Ese perfume ligeramente más apagado que cuando salía, como si hubiera pasado horas en un espacio cerrado en lugar de moverme por la ciudad. El jueves de esa semana, a las 11:30 de la noche, me despertó un murmullo que venía del dormitorio. Me había quedado dormido en el sillón del salón, algo que me ocurre con cierta frecuencia desde la jubilación, cuando el cuerpo decide que no tiene razón para resistir más allá de las 11. Consuelo se había acostado antes. Dijo que tenía sueño desde las 9. Pero el murmullo era su voz, baja, contenida, con ese tono de quien habla sin querer que el sonido llegue más allá de la habitación. Me levanté del sillón despacio, descalzo, sin encender ninguna luz. Me quedé en el pasillo apoyado contra la pared, a 1,5 metros de la puerta entreabierta del dormitorio. «No te preocupes», decía Consuelo al otro lado. «Todo sigue igual. Él no sospecha nada». Una pausa. «Lo sé. Pero hay que ir con calma. No podemos precipitarnos ahora». Otra pausa más larga. «Mañana no puedo. El viernes sí, a la misma hora». Silencio. El sonido de un teléfono que se deja sobre la mesilla. Me volví al salón con el mismo cuidado con que había salido. Me senté en el sillón. No encendí ninguna lámpara. Me quedé en la oscuridad intentando organizar lo que acababa de escuchar, que no era gran cosa en términos literales, pero era suficiente para que cualquier persona razonable dejara de buscar explicaciones alternativas. Él no sospecha nada. El pronombre era concreto, masculino, singular, y en esa casa, en ese momento, los hombres que podían ser ese pronombre éramos exactamente uno. A la mañana siguiente, Consuelo se levantó a las 7 como siempre. Hizo el café. Dejó la taza mía en la encimera con la cafetera al lado. Me dijo buenos días cuando salí de la habitación, que había dormido bien, que hacía frío, pero que el cielo estaba despejado. Todo normal, todo tranquilo, todo completamente idéntico a cualquier otra mañana de los últimos 24 años. Cuando se marchó al instituto, me senté ante el escritorio del despacho con el portátil y entré en la web del banco. Debo explicar algo antes de continuar. Desde que Consuelo asumió la gestión de las finanzas del hogar, hacía 14 meses, yo no había revisado los movimientos de la cuenta corriente principal ni una sola vez. Tenía acceso, claro. El usuario y la contraseña eran los mismos de siempre, pero nunca los había usado porque habíamos acordado de forma tácita que ella llevaba ese peso y yo descansaba de él. Abrí el historial de movimientos de los últimos 14 meses. Tardé unos minutos en localizar lo que buscaba, porque no sabía exactamente qué buscaba. Revisé primero los gastos fijos. La hipoteca estaba saldada, los recibos de suministros, el seguro del piso, el seguro del coche, la cuota de la comunidad. Todo en orden, todo en las fechas habituales. Luego empecé a revisar las transferencias salientes. Eran pequeñas, entre 300 y 600 euros cada una, irregulares en el importe, pero constantes en la frecuencia. 2 o 3 por mes, sin un patrón fijo de fechas, pero sin que pasara más de 18 días entre una y la siguiente. La cuenta de destino era siempre la misma. Un número de IBAN que no reconocí. Sin nombre visible en el concepto, solo referencias numéricas que no correspondían a ningún proveedor, ninguna empresa, ningún servicio que yo conociera. Sumé los importes mentalmente mientras avanzaba por los registros. 320, 450, 500, 380, 600, 410. Seguí bajando. La primera transferencia de esa cuenta desconocida aparecía 13 meses atrás, en octubre del año anterior. Un mes después de que Consuelo asumiera el control de las finanzas. La coincidencia de fechas no era una coincidencia. No calculé el total exacto esa mañana porque no tenía todavía todos los datos. Pero la cifra aproximada que rondaba entre mis primeras sumas ya era suficiente
para que algo en el pecho se cerrara con una presión que no era dolor, pero tampoco era nada agradable. Cerré el portátil. Me quedé con los codos sobre el escritorio y la vista clavada en la estantería de enfrente, donde guardaba los libros de contabilidad de los últimos años de trabajo, ordenados por fecha, igual que siempre. 30 años detectando irregularidades en las cuentas de desconocidos. 14 meses sin mirar las propias. No era una conclusión que pudiera sostener con lo que tenía hasta ese momento. Era solo el principio de una pregunta que ya no iba a poder ignorar. Pero hay algo que aprendes después de décadas en auditoría, y es que cuando empiezas a tirar de un hilo y el hilo cede sin resistencia, lo que encuentras al final casi nunca es que el hilo estaba suelto de forma accidental. Casi nunca. Esa tarde Consuelo salió a las 3 en punto. El Mégane negro llegó a las 3:04. La puerta del portal se abrió. El coche se marchó hacia el norte. Me quedé en casa. Tenía cosas que revisar antes de poder moverme. El viernes por la tarde seguía Consuelo a pie. La vi salir a las 2:55, 5 minutos antes de lo habitual, y lo primero que noté fue que el Mégane negro no estaba esperando en la puerta. Eso ya era distinto. Eché el abrigo sobre los hombros, bajé por las escaleras en lugar de esperar el ascensor, y salí al portal justo cuando ella doblaba la esquina hacia la calle Santiago. La seguí a 40 metros de distancia, sin apretar el paso, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como cualquier hombre de 53 años que camina sin prisa por su propio barrio un viernes de noviembre. Lo que vi 50 metros más adelante hizo que me detuviera en seco en mitad de la acera. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que Ernesto descubrió dentro de esa notaría cambió el rumbo de todo lo que vino después. Adrián estaba esperándola. De pie frente a una puerta de cristal con letras doradas sobre el dintel, con una carpeta oscura bajo el brazo y el abrigo de lana gris que le regalé el invierno pasado. Consuelo llegó a su altura. No hubo abrazo. No hubo beso ni ningún gesto de los que se hacen cuando uno ve a alguien a quien quiere después de días sin verse. Solo una mirada corta, un asentimiento casi imperceptible, y los dos cruzaron juntos esa puerta con la naturalidad de personas que tienen una cita previamente acordada y llegan exactamente a la hora fijada. Me quedé en la acera de enfrente, levanté la vista hacia las letras del dintel. Notaría Bartolomé Ergueta e Hijos. Una notaría, no un bar, no una cafetería, no el tipo de lugar al que vas a pasar la tarde con alguien. Una notaría es el sitio al que vas cuando necesitas que algo quede registrado, firmado y con validez legal. El tipo de sitio que un auditor fiscal conoce bien, porque en las notarías es donde los papeles adquieren el peso que los hace definitivos. Me apoyé contra la pared del edificio de enfrente y esperé. Dentro hacía frío en la calle. El viento de noviembre en Valladolid no avisa. Llega y se instala y no se mueve hasta que decide hacerlo. Pasaron 10 minutos. Pasaron 20. Una pareja de ancianos salió de la notaría con un sobre manila. Un hombre joven entró solo con el teléfono en la mano. Yo seguí en mi sitio, quieto, mirando esa puerta de cristal con una concentración que hacía años no necesitaba fuera del despacho. A los 42 minutos de espera, la puerta se abrió. Salió Adrián primero, luego Consuelo. Él llevaba la misma carpeta oscura, ahora algo más abultada. Ella guardaba algo en el bolso mientras caminaba, algo pequeño y alargado. Tardé un segundo en identificarlo. Una pluma estilográfica, de las que las notarías tienen sobre el escritorio para que los clientes firmen. No hablaban entre sí mientras avanzaban por la acera. Caminaban con esa clase de silencio que no es incómodo, sino funcional. El silencio de dos personas que ya han dicho todo lo que necesitaban decir dentro y ahora solo piensan en lo siguiente. Me mantuve pegado a la pared. Ninguno de los dos miró al otro lado de la calle. Adrián paró un taxi en la esquina. Consuelo subió primero. Él cerró la puerta desde fuera. Se quedó en la acera con la carpeta bajo el brazo, viendo alejarse el taxi. Luego sacó el teléfono.
Marcó un número y se alejó caminando en dirección contraria mientras hablaba. Yo me quedé donde estaba hasta que los dos desaparecieron de mi campo de visión. Luego crucé la calle. Me detuve frente a la puerta de cristal de la notaría. La miré durante unos segundos sin entrar. Luego entré. La recepción era lo que cabía esperar. Moqueta Burdeos, madera oscura, una mujer de unos 40 años detrás de un mostrador, con un ordenador y una expresión neutra de eficiencia profesional. Le dije que acababa de pasar por delante y que necesitaba información sobre un trámite patrimonial, que si podía atenderme un momento. Me dijo que me sentara, que la notaria estaría libre en 10 minutos. No me senté. Me acerqué al mostrador. Solo una pregunta rápida, dije. Mi esposa y mi hijo estaban aquí hace un momento. Consuelo Aranda y Adrián Palacios. ¿Podría decirme qué tipo de documento han formalizado? La mujer me miró con la expresión de alguien que está a punto de recitar una norma de memoria. Lo siento, respondió. No puedo facilitarle información sobre los actos de otros clientes. Los documentos notariales son confidenciales, salvo para las partes involucradas. Asentí. Le di las gracias. Salí a la calle. No necesitaba que me lo dijeran. Llevaba 27 años trabajando con documentos suficientes como para saber qué tipo de trámite requiere 42 minutos en una notaría, una carpeta con papeles, una pluma de firma y la presencia simultánea de dos personas que no tienen ninguna razón visible para estar juntas en ese lugar. Poderes notariales, escrituras de propiedad, algún tipo de autorización o representación legal. Caminé de vuelta a casa con ese frío metiéndose por las solapas y la mente trabajando en la única dirección que le quedaba libre. Consuelo llegó a las 6:15, no a las 5 o las 5:30 como los días anteriores, sino a las 6:15, con el tiempo perfectamente justificado por la distancia hasta el centro y el tiempo de espera de un taxi. Dejó el bolso en la entrada. Se quitó el abrigo. Me encontró en el salón con el periódico abierto sobre las rodillas que llevaba 20 minutos sin leer. Hoy me quedé con Amparo a tomar un café, me dijo. La pobre está agotada, lleva 2 semanas sola con los niños porque su marido está fuera. Amparo. Esta vez no era Pilar, era Amparo, una compañera diferente con una historia diferente. Me pregunté si llevaba un registro de qué nombre usaba cada día, o si los escogía sobre la marcha, con la confianza de quien sabe que nunca le van a pedir que cuadre los detalles. «Qué bien que hayas podido acompañarla», dije. Y ella fue a la cocina a preparar la cena. Esa noche no pude dormir, no porque la situación fuera insoportable, sino porque mi cabeza no iba a dejar de trabajar hasta que tuviera respuestas concretas. Eso también es algo que te queda después de décadas en auditoría. La incapacidad de cerrar los ojos cuando los números no cuadran todavía. El sábado por la mañana, mientras Consuelo dormía, fui al despacho y encendí el portátil. Volví a los extractos bancarios, pero esta vez con más detalle. Anoté en un papel cada transferencia hacia esa cuenta desconocida. Fecha, importe, referencia numérica del concepto. Los sumé todos con calma, uno por uno, sin prisa. La cifra final, después de 13 meses de transferencias, era de 61.300 euros. La escribí en el papel y la miré durante un rato largo. 61.300 euros, sacados de la cuenta corriente que gestionaba Consuelo, en parcelas pequeñas para no activar las alertas automáticas de operaciones inusuales. A una cuenta que yo no reconocía y cuyo titular desconocía. Durante 13 meses consecutivos, empezando exactamente el mes después de que ella asumiera la gestión de las finanzas. Esto ya no era una intuición. Esto era un expediente. La pregunta ya no era si algo estaba ocurriendo. La pregunta era cuánto llevaba ocurriendo sin que yo mirara y a dónde iba ese dinero exactamente. El domingo me reuní con mi hermana Dolores, no en casa, sino en la cafetería de la calle Gamazo, donde quedamos algunas veces cuando necesitamos hablar sin que nadie nos interrumpa. Dolores tiene 57 años y la misma tendencia que yo a no exagerar las cosas, que heredamos los dos de nuestro padre. Le conté lo que había visto, lo del coche, lo de la notaría,
Lo de los extractos, lo de la llamada nocturna. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, cogió su taza con las dos manos y me miró. ¿Has hablado con algún abogado?, me preguntó. Le dije que todavía no. Habla mañana, me dijo, antes de hacer cualquier otra cosa. No me dijo que me calmara. No me dijo que seguramente habría una explicación. No me dijo que Consuelo era una buena persona y que seguramente yo estaba malinterpretando todo. Dolores no funciona así. Dolores procesa lo que le pones delante y te dice lo que hay que hacer. Le dije que tenía razón. Pagué el café. Volví a casa. Consuelo estaba en el salón viendo un programa de cocina con la manta sobre las piernas. Me preguntó si quería sentarme a verlo con ella. Le dije que sí. Me senté a su lado. La manta nos cubría a los dos, igual que cualquier otro domingo de los últimos 24 años. No supe cómo estar ahí sentado sin que nada se notara. Pero tampoco supe cómo levantarme y hacer que eso fuera natural. Así que me quedé, mirando la pantalla sin procesar nada de lo que salía de ella, y ella también miraba la pantalla, con esa calma absoluta de alguien que no tiene nada que temer. Eso fue lo más difícil de sostener esa tarde. No la rabia, no la confusión, no la acumulación de preguntas sin respuesta. Lo más difícil fue sentarme a medio metro de esa mujer y aceptar que yo no sabía, en ese preciso momento, hasta dónde llegaba todo lo que no sabía. Pero algo había cambiado desde el miércoles de la semana anterior. Antes, cuando miraba a Consuelo, veía a mi esposa. Ahora, cuando la miraba, veía a alguien que llevaba más de un año construyendo algo a mis espaldas, con planificación, con detalle, con la ayuda de la única persona a quien yo le había entregado el acceso a todo sin pedirle nada a cambio. El lunes a las 9 de la mañana llamé a Marcos Tejedor. Marcos Tejedor me recibió el lunes a las 11 de la mañana en su despacho de la calle del Conde Ansúrez. Sobre su mesa puse el papel con las anotaciones que había hecho el sábado, fechas, importes, referencias, el IBAN de destino. Lo miró durante un minuto largo sin decir nada. Luego me miró a mí. «¿Cuánto tiempo llevas sin revisar estas cuentas?», me preguntó. 14 meses, respondí. Cerró los ojos un segundo. Solo uno. Luego los abrió y me dijo que necesitaba los accesos completos a todas las cuentas vinculadas a mi nombre y al de Consuelo, los documentos de propiedad del piso, el registro de cualquier poder notarial que hubiera podido firmarse en los últimos 2 años, y tiempo. Que esto no iba a resolverse en una tarde. Si aún no formas parte de este canal, suscríbete. Lo que Marcos encontró en esos documentos superó todo lo que Ernesto había imaginado. Marcos Tejedor Ibáñez tiene 45 años y lleva 20 ejerciendo como abogado patrimonial en Valladolid. Lo conocí hace 12 años en un caso de fraude fiscal que gestioné desde Hacienda en el que él representaba a uno de los contribuyentes investigados. Fue el tipo de proceso en que los dos terminamos respetándonos sin decirlo, que es la forma más sólida de empezar una relación profesional. Desde entonces habíamos coincidido en algún que otro trámite, y yo sabía que era el hombre adecuado para este momento, porque no era alguien que perdiera el tiempo con suposiciones. Solo trabajaba con lo que podía demostrarse. Le dejé los accesos y los papeles. Quedamos en que me llamaría en cuanto tuviera algo concreto. Volví a casa. Consuelo estaba en el instituto. Entré al despacho y me senté ante el escritorio con la misma sensación con que uno se sienta ante un expediente difícil. La certeza de que los datos están ahí, que solo hay que saber dónde mirar. Lo que hice los siguientes 4 días fue construir una cronología. Algo que siempre hice en auditoría antes de extraer ninguna conclusión. Coger todos los hechos disponibles, ordenarlos en el tiempo con la máxima precisión posible y ver qué forma toman cuando se leen en secuencia. Primer punto. Octubre del año anterior. Consuelo asume la gestión de las finanzas del hogar. Primera transferencia hacia la cuenta desconocida. Segundo punto. El domingo de enero de este año. Adrián pide los datos de mi declaración fiscal con la excusa de un proyecto. Le doy los datos de acceso a la plataforma de la agencia tributaria y el certificado digital. Tercer punto. Esa misma semana de enero.
La llave de reserva del escritorio desaparece un día que Adrián estuvo en casa mientras yo estaba en el médico. Reaparece en el buzón 4 días después con una nota de su puño y letra. Cuarto punto. Noviembre de este año. Hace 10 días. Rogelio me avisa en el portal. Quinto punto. El miércoles. El Mégane. Las 3:07. Sexto punto. El viernes. La notaría Bartolomé Ergueta e Hijos. 42 minutos. La carpeta. La pluma. Dispuestos así en orden, los hechos dejaban de ser puntos sueltos y se convertían en una línea. Y esa línea apuntaba en una dirección que no tenía ninguna interpretación alternativa razonable. El miércoles de esa semana, Marcos me llamó. Me citó esa misma tarde en su despacho. Fui puntual. Él ya estaba sentado cuando llegué, con varios folios extendidos sobre la mesa y una expresión que no era de alarma, sino de esa sobriedad profesional que adoptan los abogados cuando las noticias son malas, pero manejables. Voy a darte la información en orden, dijo. Primero los movimientos bancarios, luego el asunto notarial. Asentí. La cuenta receptora de las transferencias está registrada a nombre de Adrián Palacios Aranda. Ha recibido en total 68.400 euros en los últimos 13 meses. No 61 como calculaste tú, porque hay 3 transferencias de noviembre que todavía no aparecían en el extracto que revisaste. 68.400 euros. Lo anoté en el cuaderno que llevé. Ahora la parte notarial, continuó Marcos. Giró uno de los folios hacia mí. El viernes pasado en la notaría Bartolomé Ergueta, tu esposa, Consuelo Aranda Montero, firmó un poder notarial amplio a favor de tu hijo Adrián Palacios Aranda. Ese poder le autoriza a representarla legalmente en operaciones de compraventa, gestión y disposición de bienes inmuebles. Le miré fijamente. El piso de Parquesol, dije. El piso de Parquesol, confirmó. El poder incluye autorización expresa para negociar y formalizar la venta del inmueble situado en la calle que figura en la escritura de propiedad. Es un poder amplio, correctamente redactado y con plena validez legal desde el momento de la firma. Hubo un silencio en el despacho que duró varios segundos. ¿Pueden venderlo sin mi consentimiento?, pregunté. Marcos juntó los dedos sobre la mesa antes de responder. El piso está registrado a nombre de los dos como bien ganancial del matrimonio. Para una venta válida se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. Adrián puede representar a Consuelo, pero no puede sustituirte a ti. Así que, sin tu firma, la venta no puede consumarse legalmente. Respiré. Sin embargo, añadió, y el tono cambió ligeramente. Hay formas de presionar para obtener esa firma. Procedimientos judiciales de división de bienes, en caso de separación, por ejemplo, que pueden forzar la venta en condiciones desfavorables para ti si no estás bien representado y documentado. Por eso me alegra que hayas venido ahora y no dentro de 3 meses. Le pregunté cuál era el siguiente paso. Medida cautelar, respondió sin dudar. Solicito al juzgado la anotación preventiva en el registro de la propiedad. Mientras esa anotación esté activa, ninguna transmisión de ese inmueble puede inscribirse sin que el tribunal lo autorice. Eso paraliza cualquier operación de venta, independientemente del poder notarial que tenga Adrián. Le dije que lo tramitara. Salí del despacho de Marcos a las 7 de la tarde, con la cabeza funcionando, a una velocidad que hacía semanas no alcanzaba. No era rabia lo que sentía, o no era solo rabia. Era algo más parecido a la claridad fría, con que uno afronta un expediente complicado cuando ya tiene suficientes datos para saber qué está pasando y qué herramientas tiene disponibles. Esa misma semana, el jueves por la noche, Adrián vino a cenar. No fue iniciativa mía. Consuelo le había llamado por la mañana para invitarle, algo que hacía con frecuencia irregular, una vez al mes quizás, sin que yo tuviera razón para objetarlo. Cuando llegó a las 9 menos cuarto con una botella de vino de la Ribera del Duero que dejó sobre la encimera, con ese gesto desenfadado de quien sabe que es bien recibido, lo miré con otros ojos. 27 años. La carrera pagada en Valencia.
4 años de matrícula, piso, libros, billetes de tren, el coche que le cedí sin condiciones, los datos fiscales que le pasé un domingo de enero, convencido de que lo hacía por ayudarle. Cené con ellos dos, sin que nada de lo que sentía por dentro asomara a la superficie. Esa capacidad no la aprendí en ningún curso. Se aprende a base de años revisando cuentas delante de contribuyentes que saben que algo has encontrado y confían en que no lo has encontrado todavía. Durante la cena hablamos de varias cosas. Del frío que había llegado esa semana. De un partido de fútbol que Adrián había visto el fin de semana. De una película que Consuelo quería ver y que estaba en cartelera desde hacía 2 semanas. En algún momento, de forma completamente casual, mencioné que estaba pensando en reformar la cocina, que la encimera llevaba años pidiéndolo y que quizás era el momento. No miré a Adrián cuando lo dije, pero lo vi de reojo. Su mano se detuvo un instante sobre la copa antes de llevársela a los labios. Un instante solo, menos de un segundo. Luego siguió bebiendo con normalidad. Y a continuación, antes de que yo pudiera añadir nada más sobre la reforma, cambió de tema con una fluidez que habría resultado completamente natural si yo no hubiera estado prestando la atención que estaba prestando. Por cierto, dijo, ¿has visto el partido del Pucela del domingo? Consuelo siguió la conversación sin pestañear. Yo también, pero lo había visto, el instante de pausa, el cambio de tema, y sobre todo, el intercambio de mirada que pasó entre él y Consuelo cuando yo dije la palabra cocina, breve como un parpadeo, pero completamente real. 2 personas que llevan tiempo coordinando algo desarrollan un lenguaje propio de gestos mínimos. Lo he visto en auditorías. Cuando 2 socios de una empresa han estado moviendo fondos juntos durante meses, hay una forma particular en que sus ojos se encuentran cuando alguien toca el tema sin querer. No es alarma, es confirmación. Es el reconocimiento silencioso de que los dos saben lo que el otro está pensando. Eso fue lo que vi esa noche entre mi esposa y mi hijo. Cuando Adrián se marchó, pasada la medianoche, se despidió de mí con ese abrazo de costumbre, la mano derecha en el hombro, palmada en la espalda. «Hasta pronto, papá». Lo mismo de siempre. El mismo gesto que había repetido miles de veces desde que aprendió a abrazar. Cerré la puerta detrás de él. Consuelo recogía los vasos en la cocina. Yo me quedé un momento en el pasillo, de espaldas a la puerta cerrada, con la mano todavía sobre el pomo. Pensé en la carretera vieja de Cigales, en aquel domingo de octubre en que Adrián tenía 16 años y los hombros rígidos sobre el volante. En el kilómetro 7, cuando algo se relajó en su postura y el coche empezó a moverse de otra manera. Le enseñé a conducir en ese coche. Le enseñé que el volante no se agarra con fuerza, sino con firmeza. Que la diferencia entre las dos cosas es que la fuerza tensa y la firmeza controla. No supe entonces que él usaría esa lección de maneras que yo no había contemplado. Me fui a la cama. Consuelo se durmió rápido, como siempre. Yo me quedé mirando el techo el tiempo que hizo falta para que los pensamientos se ordenaran solos. Marcos había dicho que la medida cautelar podía tardar entre 4 y 7 días hábiles en inscribirse en el registro de la propiedad. Eso significaba que tenía entre 1 semana y 10 días antes de que cualquier operación sobre el piso quedara completamente bloqueada. También significaba que Consuelo y Adrián probablemente tenían el mismo margen para intentar acelerar lo que fuera que estuvieran planeando. Los dos sabíamos lo que estábamos haciendo, solo que uno de los dos todavía no sabía que el otro también lo sabía. Y esa asimetría, por el momento, era mi única ventaja. El sábado por la mañana, 2 días después de la cena del jueves, Adrián apareció en el piso sin avisar. Llamó al timbre a las 10:15 con la excusa de que necesitaba recoger un jersey y un par de libros que había dejado en su antigua habitación meses atrás. Consuelo le abrió con naturalidad, como si fuera algo completamente normal, porque para ella lo era. Para mí también lo habría sido cualquier otro sábado de los últimos 2 años. Ese sábado no. Lo que hizo Adrián en los 17 minutos que estuvo en casa no fue ir a su antigua habitación a buscar ningún jersey. Si todavía no estás suscrito a este canal,
Hazlo antes de que termine esta parte. Lo que Ernesto encontró después de que su hijo cerró la puerta va a quedarse contigo mucho tiempo. Estaba en el salón cuando entró. Le saludé desde el sillón con ese tono neutro de padre acostumbrado a las visitas inesperadas del hijo. Adrián me respondió con la misma naturalidad. Me preguntó cómo estaba, si había dormido bien, el tipo de conversación que se tiene en 10 segundos sin que ninguno de los dos espere respuesta real. Consuelo salió de la cocina con las manos todavía húmedas de lavar los platos del desayuno. Los dos se saludaron con un beso en la mejilla. «Voy a buscar esas cosas», dijo Adrián, y en lugar de girar a la derecha, hacia el pasillo que lleva a las habitaciones, giró a la izquierda, hacia el despacho. Consuelo volvió a la cocina sin comentar nada. Yo me quedé en el sillón con el periódico sobre las rodillas. Escuché los pasos de Adrián cruzando el pasillo. La puerta del despacho no se cerró del todo, quedó entornada, y desde donde estaba yo podía escuchar el sonido inconfundible de cajones que se abren y se cierran. No con brusquedad, sino con esa parsimonia de quien busca algo específico y sabe aproximadamente dónde está. Esperé 3 minutos antes de levantarme. Caminé hasta el pasillo con la excusa preparada de ir al baño, que está justo al lado del despacho. Cuando pasé frente a la puerta entornada, miré dentro sin detenerme. Adrián estaba junto al escritorio con una carpeta de cartón que yo conocía perfectamente. Era la carpeta donde guardaba copias de las escrituras del piso, el último catastro actualizado y el contrato de seguro del inmueble. La tenía abierta sobre la mesa y pasaba las páginas con una concentración que no correspondía a alguien que había entrado a buscar ropa. No entré. Seguí hasta el baño. Cerré la puerta, abrí el grifo y me quedé apoyado contra el lavabo con los ojos fijos en el espejo. 30 segundos después, escuché la puerta del despacho cerrarse del todo, luego pasos volviendo hacia el pasillo. Luego la voz de Adrián en la cocina diciéndole a Consuelo que no encontraba el jersey por ningún lado, que a lo mejor lo había llevado a su piso sin darse cuenta. La voz de Consuelo respondiéndole que qué despistado, que mirara bien cuando llegara. Una risa breve de los dos. Salí del baño. Adrián estaba ya en la entrada poniéndose el abrigo. «No estaba, papá», me dijo con una sonrisa completamente tranquila. «Ya aparecerá». «Ya aparecerá», repetí yo. Se marchó. La puerta se cerró. Consuelo volvió a lo suyo en la cocina. Me fui al despacho. La carpeta de las escrituras estaba exactamente donde siempre la guardaba, en el segundo cajón de la derecha, aparentemente intacta. La abrí. Todo parecía en orden, ningún documento faltaba. Pero había algo que no estaba igual que antes, y tardé un momento en identificar qué era. El orden de las páginas estaba alterado. No radicalmente, no de forma que saltara a la vista a primera mirada. Pero yo conozco el orden de esa carpeta porque la organicé yo mismo hace 3 años, y no la he tocado desde entonces. La última actualización del catastro siempre iba delante de la escritura de compraventa. Ahora estaba detrás. Alguien había revisado esos documentos y los había devuelto sin recomponerlos exactamente. Abrí el cajón superior, donde guardaba la llave de reserva del escritorio. Vacío. No la llave que Adrián devolvió en enero en el sobre del buzón. Esa la había recuperado y la guardé de nuevo en ese mismo cajón. Esa llave había desaparecido otra vez, y esta vez no iba a aparecer en ningún buzón, porque esta vez Adrián no tenía ninguna razón para devolverla. Ya había conseguido lo que venía a buscar. Llamé a Marcos esa misma tarde, le conté lo de la carpeta y la llave. Escuchó sin interrumpirme. «¿Quieres confrontarlos ahora?», me preguntó cuando terminé. Le dije que sí, que llevaba días aguantando y que ya tenía suficiente. «No», dijo Marcos, y su tono no dejaba espacio para discusión. «Todavía no está inscrita la medida cautelar en el registro. Si los confrontas ahora, los alertas y tienen margen para hacer movimientos antes de que el bloqueo sea efectivo. Necesito 4 días más, solo 4 días». Le pregunté si estaba seguro. «Ernesto», dijo, «llevas 30 años auditando. Sabes tan bien como yo que una inspección que se adelanta antes de tener toda la documentación en orden pierde la mitad de su fuerza. Espera»,
Tenía razón. Lo sabía. Colgué el teléfono y me quedé en el despacho en silencio. Lo que vino después de esa llamada fue la parte más difícil de todo lo que viví esas semanas. No la rabia, no el descubrimiento, no la acumulación de pruebas. Lo más difícil fue el tiempo que pasé solo con los recuerdos, que es cuando uno entiende de verdad el tamaño de lo que ha perdido. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón del salón con la luz apagada y la calle silenciosa al otro lado de la ventana, y los recuerdos llegaron solos, sin que los invitara. Recordé las vacaciones de verano de 2009 en la Costa Brava. Adrián tenía 7 años y se pasó 3 días enteros intentando atrapar cangrejos entre las rocas de la cala. Consuelo y yo nos sentábamos en la orilla y lo mirábamos sin decir gran cosa. De esa forma en que a veces uno comparte el silencio con otra persona y es exactamente suficiente. Una tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Consuelo apoyó la cabeza en mi hombro sin decir nada. No fue un gesto romántico ni calculado, fue solo el gesto de alguien que está exactamente donde quiere estar. Guardé esa imagen durante 15 años sin saber que algún día la necesitaría, para preguntarme en qué momento empezó a romperse lo que parecía tan entero. Recordé también la graduación de Adrián en Valencia. Fui solo porque Consuelo tenía un compromiso ese fin de semana que no pudo cancelar, o eso me dijo. Recuerdo haberme sentado entre familias completas que aplaudían juntas y haber sentido una punzada discreta de algo que no nombré entonces. Adrián recogió el título, me buscó entre el público, me saludó con la mano desde el estrado. Después vino hacia mí, y nos dimos ese abrazo torpe de los hombres que no saben muy bien cómo demostrar que se quieren. «Gracias por todo, papá», me dijo. Se lo creí completamente. Eso es lo que más cuesta procesar cuando uno descubre que alguien le ha fallado de fondo. No la traición en sí, que al final es un hecho, y los hechos se pueden manejar. Lo que cuesta es la revisión retroactiva de cada momento que uno creyó real y que de repente necesita someter a examen. Cada palabra, cada gesto, cada conversación que parecía genuina. Uno no puede saber cuándo empezó la mentira, y eso convierte también los momentos buenos en algo que ya no puede sostenerse con la misma certeza. Me pregunté esa noche si Consuelo había estado planeando esto desde antes de que yo me jubilara, o si fue algo que fue tomando forma después, cuando se abrió la oportunidad de tener acceso a las cuentas. Me pregunté si Adrián entró en el plan desde el principio, o si fue ella quien lo involucró después. Me pregunté si las vacaciones de la Costa Brava, si aquella tarde en la cala, si la cabeza apoyada en mi hombro, habían sido reales alguna vez, o si yo había estado construyendo una historia de amor sobre fundamentos que no eran lo que parecían. No llegué a ninguna respuesta esa noche. Probablemente nunca llegaría a todas ellas. Y con el tiempo, aprendería que algunas preguntas no tienen respuesta posible, porque la persona que podría responderlas lleva demasiado tiempo sin ser honesta para empezar a hacerlo ahora. El lunes de esa semana salí a hacer un recado en el coche de Dolores, que seguía aparcado en el garaje, porque yo seguía sin necesitar el Megane para nada urgente. Al abrir la guantera para sacar los papeles del seguro que necesitaba, encontré algo que no había visto antes, entre los documentos que Dolores guardaba ahí. No era de Dolores, era una hoja doblada en 4 con el membrete de un hotel de Valencia. Una factura a nombre de Adrián Palacios Aranda, con fecha del 19 de octubre de este año. 2 noches, habitación doble. Me quedé con la hoja en la mano. El 19 de octubre era un jueves. Ese fin de semana, cuando le pregunté a Adrián si quería venir a comer el domingo, me dijo que no podía, que tenía compromisos con unos amigos en Valladolid. No que estaba fuera, no que estaba en Valencia, que estaba aquí, con compromisos locales. La factura del hotel desmentía eso con la precisión de un documento oficial. No sabía todavía qué hacía Adrián en Valencia ese fin de semana. Podía ser parte del mismo plan, podía ser algo separado. Pero lo que sí sabía era que mi hijo me mentía con la misma facilidad con que le contaba una anécdota, y que llevaba haciéndolo el tiempo suficiente para que ya no se le notara.
Guardé la factura en el bolsillo interior del abrigo. Esa tarde, cuando volví, encontré un mensaje de Marcos en el teléfono. La medida cautelar está inscrita en el registro de la propiedad desde esta mañana a las 10:17. El piso está bloqueado. Llámame cuando puedas. Lo llamé desde el portal antes de subir. Ya está hecho, confirmó. Ninguna operación de compraventa sobre ese inmueble puede inscribirse mientras la anotación preventiva esté activa. Tienen los documentos, tienen el poder notarial, pueden intentar firmar lo que quieran, pero no tendrá efecto registral. Le pregunté cuándo podíamos hacer el confronto. Cuando tú decidas, dijo. Ya tienes todo lo que necesitas. Subí en el ascensor. Consuelo estaba en la cocina preparando la cena. Me preguntó cómo había ido el recado. Le dije que bien. Me preguntó si tenía hambre, le dije que sí. Me senté a la mesa. La observé moverse por la cocina con esa eficiencia de siempre, abriendo armarios, poniendo el temporizador, secándose las manos en el paño que cuelga del asa del cajón. Todo exactamente igual que siempre, todo completamente distinto. Esa noche decidí que el jueves siguiente sería el día. Les daría hasta el jueves para seguir creyendo que todo seguía bajo su control. 4 días más de esa normalidad, que ya no era ninguna normalidad. 4 días para prepararme, para tener cada papel en su sitio, para asegurarme de que cuando llegara ese momento, no quedara ningún cabo suelto. Porque hay algo que aprendes después de décadas auditando expedientes complejos. Que la diferencia entre una inspección que concluye con resultados sólidos y una que se diluye en disputas interminables no está en la cantidad de pruebas que tienes. Está en cómo las presentas, en el orden, en la secuencia, en la frialdad con que colocas cada documento sobre la mesa sin elevar la voz ni una sola vez. El jueves lo harían ellos solos. Solo tenía que invitarles a cenar. El martes por la mañana llamé a Adrián al teléfono. Era la primera vez que lo llamaba en más de 2 semanas, desde antes de todo lo que había ocurrido, y noté que tardó 2 tonos más de lo habitual en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó exactamente igual que siempre. Ese tono cálido y ligeramente desenfadado de los hombres jóvenes que no imaginan que el mundo que conocen está a punto de cambiar de forma definitiva. Le dije que quería que viniera a cenar el jueves, que hacía tiempo que no estábamos los 3 juntos con calma, que Consuelo había dicho que prepararía el cordero que a él le gustaba desde pequeño. Aceptó sin dudar, sin una pausa, sin ninguna vacilación que pudiera delatarlo. Si estás llegando a esta parte por primera vez, suscríbete ahora. Lo que ocurrió el jueves por la noche en ese comedor es algo que no se olvida. Colgué el teléfono y me quedé un momento con él en la mano, mirando la pantalla apagada. Había algo casi irónico en aquella conversación. 2 hombres hablando con perfecta normalidad, cada uno sabiendo exactamente lo que el otro no sabía que sabía. Bueno, eso lo sabía yo. Adrián, hasta donde llegaba su información, seguía operando en el escenario que él y Consuelo habían construido juntos. Un padre jubilado, tranquilo, sin razón para sospechar nada. Un hombre que había entregado las finanzas sin mirar, la llave sin preguntar, los datos fiscales sin pedir explicaciones. Lo que no sabía es que ese hombre había pasado 27 años aprendiendo a leer lo que otros creían que habían escondido bien. El miércoles me reuní una última vez con Marcos en su despacho. Necesitaba repasar cada punto antes del jueves, no porque tuviera dudas sobre los documentos, sino porque en una confrontación de este tipo, el orden importa tanto como el contenido. Eso también lo saben los auditores. Una prueba presentada en el momento equivocado pierde la mitad de su peso. Una prueba presentada cuando el otro ya no tiene escapatoria lo cambia todo. Marcos extendió los documentos sobre la mesa en el orden que habíamos acordado. Primero, el historial completo de transferencias de la cuenta corriente hacia la cuenta de Adrián. 13 meses, 68.400 euros. Fechas, importes, referencias, todo impreso, ordenado cronológicamente, con los totales parciales por trimestre al margen. Segundo, la copia del poder notarial firmado por Consuelo el viernes anterior en la notaría Bartolomé Ergueta. Poder amplio para representación,
en operaciones de compraventa del inmueble de Parque Sol, firma de Consuelo. Sello del notario, fecha y hora. Tercero, el certificado del registro de la propiedad confirmando la anotación preventiva activa sobre el inmueble, inscrita el lunes a las 10:17, vigente desde ese momento. Cuarto, el extracto de la plataforma de la agencia tributaria mostrando los últimos accesos con mi certificado digital, el acceso del domingo de enero, desde un dispositivo distinto al mío habitual. La sesión de 40 minutos en que alguien, desde un ordenador que no era el mío, había revisado mis declaraciones de los últimos 4 ejercicios y descargado varios documentos en formato PDF. Quinto, la factura del Hotel de Valencia de los días 19 y 20 de octubre, a nombre de Adrián Palacios Aranda. Marcos me miró cuando terminó de repasar el orden. ¿Estás preparado?, me preguntó. Le dije que sí. Ernesto, añadió en un tono algo más personal que el que usaba habitualmente con sus clientes, lo que vas a hacer mañana por la noche es difícil independientemente de la preparación que tengas, no porque te falten argumentos, sino porque son tu esposa y tu hijo, y eso no lo anula ningún expediente. Asentí sin responder, no porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas cosas no necesitan ser dichas para ser ciertas. Esa noche cené con Consuelo como cualquier otro miércoles. Ella habló de una reunión de claustro que habían tenido esa tarde, de una compañera que llevaba semanas dando problemas con los horarios, de que el jueves pensaba levantarse temprano para preparar el cordero con tiempo. Le dije que bien, que Adrián lo agradecería. Ella asintió con esa sonrisa tranquila de siempre. Me fui a la cama antes que ella. Me quedé en la oscuridad escuchando el sonido de la casa, el grifo de la cocina, los pasos de Consuelo por el pasillo, el crujido de la puerta del dormitorio al abrirse. Se acostó. Apagó la lámpara de su mesilla. Tardó menos de 10 minutos en quedarse dormida. Yo no dormí hasta las 3 de la mañana. No era nerviosismo exactamente. Era más parecido a la tensión específica que precede a las cosas que no tienen marcha atrás. Cuando uno está a punto de cruzar una línea que sabe que no puede devolver las cosas a como estaban, el cuerpo lo sabe antes que la mente y no descansa del todo aunque quiera. Me levanté el jueves a las 7 con la cabeza despejada. Desayuné solo porque Consuelo se levantó temprano a preparar el cordero y ya tenía las manos ocupadas en la cocina cuando yo me serví el café. Lo preparó con esa concentración meticulosa que ponía en todo lo que hacía. Ajo, romero, pimentón, el punto exacto de sal que sabía de memoria después de años de práctica. El olor fue llenando el piso poco a poco. Ese olor que asocio con los domingos de invierno de cuando Adrián era pequeño y los 3 teníamos la tarde por delante sin ningún compromiso urgente. No dije nada. Tomé el café. Leí el periódico. Salí a dar un paseo corto por el barrio para tener la cabeza despejada antes de que llegara la tarde. Al mediodía fui al despacho. Saqué la carpeta con los documentos que Marcos me había entregado el día anterior. Los repasé una vez más, en orden, leyendo cada página con la misma atención con que revisaba cualquier expediente antes de presentarlo. Cuando terminé, los coloqué de nuevo en la carpeta sobre la mesa del comedor, y la mesa del comedor preparada para 3 personas como cualquier otra cena de jueves. A las 7 de la tarde, activé la grabación de voz del teléfono y lo dejé en el cajón entreabierto de la aparadora del comedor. Lo había probado 2 días antes para asegurarme de que captaba la voz con claridad desde esa distancia. Captaba perfectamente. Consuelo llegó del instituto a las 4:30. Terminó de preparar la cena, puso la mesa, dobló las servilletas. Normal. Todo completamente normal. Adrián llegó a las 9:10. Llamó al timbre con ese toque corto y seguido que tenía desde pequeño, inconfundible. Consuelo fue a abrir. Le escuché saludarla en el pasillo, el beso de costumbre, alguna frase breve sobre el olor de la cena. Luego entró al comedor. Me vio de pie junto a la ventana. Me sonrió. «Buenas noches, papá». «Buenas noches», respondí. Se quitó el abrigo. Lo dejó sobre la silla del rincón, igual que siempre. Se sentó en su sitio habitual, el de la derecha,
el mismo que había ocupado desde que era lo bastante mayor para sentarse a la mesa con los adultos. Miró la carpeta que había sobre la mesa, entre su cubierto y el mío, con esa mirada rápida e involuntaria que tiene la gente cuando aparece un objeto fuera de lugar en un sitio conocido. No dijo nada sobre la carpeta. Consuelo trajo la fuente desde la cocina. Sirvió. Los tres empezamos a cenar. Durante los primeros 20 minutos la conversación fue absolutamente ordinaria. Adrián habló de un proyecto de trabajo que estaba gestionando con un cliente de fuera de Valladolid. Consuelo comentó algo sobre una película que querían ver ese fin de semana. Yo hice las preguntas justas para sostener la conversación sin que decayera ni tomara ninguna dirección inesperada. La carpeta seguía sobre la mesa. Ninguno de los dos la había tocado ni vuelto a mirar de forma visible. Pero estaba ahí, y los tres lo sabíamos. Fue Adrián quien lo hizo primero. Terminó de servirse de la fuente. Dejó la cuchara de nuevo sobre el borde y miró la carpeta con esa naturalidad estudiada de quien quiere parecer que acaba de reparar en algo que llevaba rato ahí. «¿Qué es eso?», preguntó. Lo dijo con un tono completamente ligero. Curioso, casual, el tono de un hijo que ve papeles de su padre y pregunta sin mayor interés. Lo miré a los ojos. «Documentos», respondí. «Los repasamos después de cenar». Consuelo levantó la vista del plato. Me miró un segundo. Luego volvió a mirar al plato. Nadie dijo nada más durante los siguientes minutos. Terminamos de cenar. Recogí los platos. Consuelo ofreció café. Le dije que no, que mejor lo dejábamos para luego. Me senté de nuevo en mi sitio. Cogí la carpeta, la abrí y coloqué el primer documento sobre la mesa con la misma parsimonia con que se abre una sesión. Adrián me miraba. Consuelo también. «Voy a contaros lo que he encontrado», dije. «Y voy a hacerlo en orden, porque es importante que entiendan cada parte antes de pasar a la siguiente». Ninguno habló. Empezamos por el dinero. Puse la hoja de transferencias frente a ellos. 13 meses de movimientos, las fechas en la columna izquierda, los importes en la central, el IBAN de destino en la derecha, el total al pie de la última página, 68.400 euros. Consuelo se quedó muy quieta. Adrián bajó la vista hacia el papel y la sostuvo ahí unos segundos. «Eso», dije, «es dinero de la cuenta corriente del hogar que durante 13 meses fue transferido a una cuenta registrada a tu nombre, Adrián». Silencio. Segundo punto. Puse el poder notarial sobre la mesa, encima de la hoja de transferencias. El viernes de la semana pasada, en la notaría Bartolomé Ergueta, firmaste un poder amplio de representación a nombre de tu madre para gestionar la venta del piso de Parquesol. Estuve en la acera de enfrente 42 minutos esperando a que salierais. Consuelo abrió la boca. No llegó a decir nada. Tercer punto. El certificado del registro de la propiedad. La anotación preventiva lleva activa desde el lunes. Cualquier operación de compraventa sobre ese inmueble está bloqueada. Pueden intentar firmar lo que quieran. No tendrá efecto registral. Adrián se recostó levemente en la silla. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero yo lo vi. Cuarto punto. El extracto de accesos a la plataforma tributaria. El domingo de enero, alguien accedió con mi certificado digital a mi historial de declaraciones desde un dispositivo que no era el mío. Descargó 4 documentos. Ese alguien eres tú, Adrián, porque fuiste tú quien me pidió los datos de acceso con la excusa de un proyecto. Fue entonces cuando Consuelo habló. Su voz sonó más pequeña de lo que yo la había escuchado nunca. «Ernesto, déjame explicarte. Déjame terminar», la interrumpí. Sin elevar la voz, sin ninguna dureza innecesaria, solo con la firmeza con que se cierra una presentación cuando todavía quedan diapositivas. Último punto. La factura del Hotel de Valencia sobre la mesa. 19 de octubre, 2 noches, habitación doble, a tu nombre, Adrián. Ese fin de semana me dijiste que tenías compromisos en Valladolid. La mesa quedó en silencio. Afuera, en la calle, pasó un coche. Sus luces cruzaron brevemente las persianas y desaparecieron. El comedor volvió a su quietud. Los miré a los dos, a Consuelo primero, que tenía los ojos fijos en la mesa,
y las manos juntas sobre el regazo. A Adrián después, que me sostuvo la mirada 2 segundos antes de apartarla. «Ahora sí», dije. «Ahora pueden hablar». Lo que pasó en los siguientes 40 minutos es algo que no olvidarán, ni ellos, ni yo, y si han llegado hasta aquí, tampoco ustedes. Consuelo fue la primera en hablar. Lo hizo con una voz que no reconocí del todo, más baja que la suya habitual, como si el volumen de costumbre requiriera una seguridad que en ese momento no tenía. Dijo que yo no entendía lo que había pasado, que las cosas entre nosotros llevaban años sin funcionar como deberían, que ella había intentado hablar conmigo en muchas ocasiones y que yo nunca había estado realmente presente, que mi cabeza siempre había estado en otro lugar, en el trabajo, en los expedientes, en cualquier sitio menos en casa. Lo dijo sin mirarme directamente, con los ojos fijos en algún punto de la mesa, entre los documentos y el borde del mantel. No la interrumpí. La dejé terminar. Si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Lo que Ernesto respondió en ese comedor es una de las cosas más importantes que vas a escuchar en mucho tiempo. Cuando Consuelo terminó, el silencio duró varios segundos. Luego levanté la vista hacia ella y le dije algo que había estado pensando durante días, sin saber si llegaría a decirlo en voz alta. «Todo lo que acabas de decir puede ser verdad», dije. «Puede que no estuviera presente como debía. Puede que la distancia que creció entre nosotros tenga parte de mi responsabilidad. Eso lo acepto y lo aceptaré siempre. Pero ninguna de esas cosas justifica lo que está sobre esta mesa. Porque lo que está sobre esta mesa no es el resultado de un matrimonio que se desgastó. Es el resultado de una decisión planificada, con fechas, con documentos, con la firma de un notario». Consuelo no respondió. Adrián llevaba varios minutos en silencio, con los brazos cruzados sobre la mesa y la mirada fija en los papeles. Cuando levantó la cabeza, su expresión no era la que yo esperaba. No había derrumbe. No había vergüenza visible. Había algo más parecido al cálculo, al de alguien que está buscando todavía el ángulo desde el que puede reencuadrar lo que acaba de ocurrir. «Papá», dijo, y su tono era el de alguien que va a intentar una conversación razonable entre adultos, «tienes que entender que todo esto se hizo pensando en proteger lo que la familia ha construido. Tú llevas un año jubilado, sin ingresos fijos, con unos ahorros que no son infinitos. El piso vale dinero. Ese dinero, bien gestionado, podía asegurar el futuro de los dos». Lo miré. «El futuro de los dos», repetí. «Sí. ¿Y los 68.400 euros en tu cuenta? ¿Esos también eran para asegurar el futuro de los dos?» Adrián abrió la boca. La cerró. Volvió a cruzar los brazos. «Eso era una reserva temporal», dijo finalmente, «para cubrir los gastos de la operación mientras se formalizaba todo». 13 meses, dije. «Una reserva temporal de 13 meses en tu cuenta, sin que yo supiera que existía». No respondió a eso. Consuelo tenía los ojos húmedos. No lloraba todavía, pero estaba cerca. Extendió la mano hacia el centro de la mesa, como si fuera a alcanzar algo, y luego la retiró sin tocar nada. «Ernesto», dijo, «no quería hacerte daño». Lo dijo con una convicción que probablemente era genuina, y eso era lo más complicado de sostener. Porque era posible que Consuelo creyera de verdad que lo que había hecho no era hacerme daño, que en su cabeza hubiera construido una narrativa en la que ella solo estaba resolviendo algo que yo era demasiado pasivo para resolver por mí mismo. Esa clase de autoengaño no es inhabitual. Lo había visto en auditorías. Personas que movían fondos durante años convencidas de que solo estaban equilibrando una injusticia, que el dinero era en cierto modo ya suyo, aunque los registros dijeran otra cosa. «No te voy a decir lo que querías o no querías», respondí. «Te voy a decir lo que hiciste». Saqué el último documento de la carpeta. No era ninguno de los que ya estaban sobre la mesa. Era una hoja en blanco con 2 líneas escritas a mano que yo había preparado esa mañana antes de que llegara nadie. La puse frente a Consuelo. Era la notificación informal, antes del procedimiento oficial, de que solicitaría el divorcio y la liquidación del régimen de gananciales.
Marcos me había asesorado sobre el lenguaje preciso. No era un documento legal en sí mismo, era una declaración de intención que Consuelo necesitaba escuchar de forma concreta antes de recibir la notificación oficial. Ella la leyó. Tardó más de lo que tardaría en leer 2 líneas. Las leyó varias veces, creo. Luego dejó la hoja sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera frágil. ¿Estás seguro?, me preguntó en voz muy baja. Desde el lunes, respondí. No dijo nada más. Me volví hacia Adrián. Tenía los ojos fijos en la hoja que acababa de dejar Consuelo sobre la mesa. Su mandíbula estaba tensa. Por primera vez desde que había llegado esa noche, su postura había perdido esa seguridad que lo acompañaba como una segunda ropa. Adrián, dije. Levantó la vista. El complemento mensual que te ingreso los primeros de mes queda cancelado a partir de hoy. Esta noche, antes de acostarme, hago el ajuste en la orden bancaria. 900 euros mensuales que le ingresaba desde que volvió de Valencia, sin contrato, sin condición, porque pensé que un padre que puede ayudar a un hijo que está comenzando tiene razón para hacerlo. Además, continué, el seguro del Megan lo doy de baja en las próximas 48 horas. A partir de entonces, el vehículo no tendrá cobertura mientras esté registrado a mi nombre. Lo que decidas hacer con él es asunto tuyo. Adrián me miraba sin hablar. Metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué la llave del Megane. No la que él usaba habitualmente, que estaba en su llavero, sino la copia de seguridad que yo guardaba en el cajón de la mesilla desde el día en que se lo presté. La puse sobre la mesa. La empujé suavemente con 2 dedos hasta que quedó justo frente a él. Esto es lo último que te doy. Lo dije sin rabia, sin la voz quebrada de quien está sufriendo en tiempo real. Con la misma calma con que había presentado cada documento esa noche, porque era la única forma en que podía hacerlo sin perder la dignidad que me quedaba. Adrián miró la llave. La miró durante un tiempo que no sé medir con exactitud. Luego la cogió con la mano derecha y la sostuvo cerrada en el puño sin decir nada. Cuando habló, su voz había cambiado. El tono calculado de antes había desaparecido. Lo que quedaba era algo más desnudo, más difícil de clasificar. «¿No vas a dejarme explicarte nada?», dijo. «Ya has explicado lo que ibas a explicar. No es justo». Lo miré durante varios segundos antes de responder. «Tienes 27 años», dije. «Eres un hombre formado, con criterio, con una carrera que pagué yo. Lo que hiciste no fue un error de adolescente, fue una decisión, tomada con tiempo, con planificación, con plena conciencia de lo que significaba. Eso es lo que más me cuesta de todo esto, no el dinero, no el piso. El hecho de que elegiste hacerlo». Adrián no respondió. Se levantó de la silla, cogió el abrigo del respaldo, se lo puso de espaldas a la mesa, mirando hacia el pasillo. Consuelo no levantó la vista. En la puerta se detuvo un momento. No se giró del todo, solo lo justo para que yo pudiera verle el perfil. «Lo siento», dijo. 2 palabras, sin contexto, sin especificar qué lamentaba exactamente, si lo que había hecho o el hecho de haber sido descubierto. Ese tipo de disculpa genérica que sirve para cualquier situación porque en realidad no se refiere a ninguna en concreto. La puerta se cerró. Consuelo seguía en la mesa. Tenía los ojos enrojecidos ya y las manos juntas sobre el regazo, y esa postura encogida de quien ha dejado de sostener algo que llevaba demasiado tiempo en el aire. No hablamos más esa noche. No porque hubiera nada que evitar, sino porque ya no había nada que añadir que no estuviera ya sobre la mesa. Le dije que tenía todo el tiempo que necesitara para organizarse, que Marcos se encargaría del proceso con la discreción que merecía una situación como esta, y que mientras el procedimiento avanzara, no había razón para que ninguno de los dos se comportara de forma que complicara lo que ya era suficientemente complicado. Ella asintió. Me fui al despacho. Abrí el ordenador. Entré en la banca online y cancelé la orden de transferencia mensual hacia la cuenta de Adrián. Lo hice en 4 minutos. Luego escribí un mensaje a Marcos informándole de cómo había ido la noche y confirmando que podía proceder con la demanda de divorcio cuando tuviera todo listo.
Cerré el ordenador. Me quedé sentado en el sillón del despacho con la lámpara encendida y el resto del piso en silencio. Escuché los pasos de Consuelo por el pasillo, la puerta del dormitorio cerrándose, el ruido de la casa asentándose sobre sí misma como hace todas las noches, cuando ya no queda nadie despierto. Pero yo seguía despierto. No lloraba. No sentía esa especie de alivio dramático que a veces se describe después de los momentos grandes. Sentía algo más parecido al peso quieto de las cosas que ya no pueden cambiarse. Un peso que no aplasta, sino que simplemente está, que ocupa un espacio que antes tenía otro contenido y que tardará en llenarse de otra cosa. Pensé en la carretera vieja de Cigales. En ese domingo de octubre en que Adrián tenía 16 años y los campos de cereal amarilleaban a los dos lados y el coche avanzaba a trompicones durante los primeros kilómetros. En el momento del kilómetro 7, en que algo se relajó en su postura y el vehículo empezó a moverse con otra fluidez, en lo que sentí entonces, ese orgullo discreto de padre que no sabe que está guardando un recuerdo hasta que lo necesita. Ese recuerdo ya no era el mismo, no porque hubiera dejado de ser real. Ocurrió. Adrián tenía 16 años y aprendió a conducir en esa carretera y aquello fue genuino en el momento en que ocurrió. Pero los recuerdos no viven solos, viven dentro de una historia más grande, y cuando esa historia cambia de forma tan radical, los recuerdos se ven afectados también aunque uno no quiera que así sea. Eso es algo que nadie te explica antes, que cuando alguien te traiciona de fondo, no solo te quita el presente y el futuro que creías tener, te reclama también una parte del pasado, te obliga a revisar con nuevos ojos momentos que creías haber cerrado y archivado, y ese proceso de revisión es silencioso y prolongado y no termina en una sola noche. Pasaron semanas. Marcos gestionó el proceso con la eficiencia que yo esperaba de él. La demanda de divorcio quedó presentada en el juzgado 12 días después de aquella cena. Los 68.400 euros fueron objeto de reclamación formal en el marco de la liquidación de gananciales, con toda la documentación bancaria como respaldo. Marcos me explicó que la recuperación total dependería del procedimiento judicial, que podía ser parcial dependiendo de cómo se desarrollara el proceso, pero que la documentación era sólida y que las probabilidades eran favorables. Consuelo se marchó del piso a casa de su hermana 3 semanas después de aquella noche. Se fue un sábado por la mañana con 2 maletas y sin drama visible, con esa contención que había tenido siempre para las cosas que le costaban. Antes de cerrar la puerta se giró y me miró un momento. No dijo nada. Yo tampoco. La puerta se cerró con ese mismo sonido seco y definitivo de las puertas cuando algo termina. De Adrián no supe nada durante semanas. 1 mes y medio después, me llegó un mensaje corto al teléfono. Solo una línea, que necesitaba hablar, que si podía llamarle cuando tuviera un momento. Lo leí 2 veces, luego lo guardé sin responder. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya le había dicho todo lo que tenía que decirle esa noche en el comedor, y ninguna conversación posterior iba a añadir ni a quitar nada sustancial a lo que ya estaba dicho. Rogelio me paró en el portal una mañana de diciembre, poco antes de Navidad. Me preguntó cómo estaba con esa sencillez directa de los hombres que no dan rodeos. Le dije la verdad, que estaba bien, que habían sido semanas difíciles, pero que estaba bien. Él asintió. Me puso una mano en el hombro un momento. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Le di las gracias, no por la frase, sino por lo que había hecho semanas antes en aquel portal. Por haber tenido la incomodidad de acercarse a un vecino y decirle algo que probablemente prefería no tener que decir. Por haber asumido que la lealtad a veces requiere ese tipo de conversaciones que nadie disfruta tener. Sin Rogelio, el jueves de aquella cena no habría llegado nunca. Los documentos se habrían firmado, el piso se habría vendido, y yo habría seguido sentado en ese sillón del salón, convencido de que la vida era exactamente lo que parecía. Llevo casi 30 años mirando columnas de cifras en busca de irregularidades, revisando cuentas de personas que creían haberlo escondido todo suficientemente bien.
encontrando los huecos, los descuadres, las fechas que no coinciden y los importes que no cuadran. Lo hice durante 3 décadas con una atención que era casi mecánica, que formaba parte de mi manera de funcionar como forma parte de la respiración. Y en todo ese tiempo no miré una sola vez las cuentas de mi propia casa. No lo digo como autoflagelación, lo digo porque es verdad. Y porque la verdad tiene más utilidad que la comodidad cuando uno intenta entender lo que ocurrió. Confié en las personas, a quienes más quería, sin aplicarles el mismo nivel de atención que aplicaba a desconocidos. Asumí que el amor implica una clase de honestidad que no siempre está garantizada. Eso no fue ingenuidad. Fue una decisión tácita y nunca examinada que tuvo un coste. Lo que sé ahora que no sabía hace 2 meses es que la confianza no es un cheque en blanco que se extiende de una vez y para siempre. Es algo que se revisa. No con desconfianza permanente ni con sospechas constantes, sino con la misma atención razonable que uno dedica a cualquier cosa que importa. Lo que sé también es que un vecino de 67 años que te agarra del brazo en un portal y te dice algo que no quiere tener que decirte vale más que muchos años de gestos grandiosos. Y lo que sé por último, que es quizás lo único que merece la pena quedarse de todo esto, es que un hombre puede perder mucho en poco tiempo y seguir siendo exactamente el mismo hombre, que la identidad no está en los bienes ni en las personas que creíamos conocer, está en la forma en que uno responde cuando el suelo desaparece. Yo respondí con los únicos instrumentos que tenía: paciencia, documentos, orden, y resultó ser suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.